estar de vuelta. Qué bueno que estemos juntos, ahí ustedes en su casita, yo acá en la iglesia, compartiendo el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hemos adorado al Señor, nuestra pastora ha hecho una oración de agradecimiento y hoy día queremos compartir la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes uno de los textos, creo yo que es uno de los más conocidos por todo el mundo, no solamente por los cristianos, sino que por ahí lo han visto escrito en las poleras, en un papel, en la calle, en muchos lugares, y creo que va a ser bastante familiar para cada uno de nosotros. Así que quiero que lo podamos leer y poder contar lo que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. El texto bíblico es el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Es una excelente pregunta. ¿Por qué tuvo que pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Es una excelente pregunta. Quiero partir este sermón contándoles la siguiente historia. ¿Saben ustedes que yo no soy el primer cristiano de mi familia? Sino que mi padre fue la primera persona que él llegó a conocer al Señor. Y luego nosotros. Pero yo me crié dentro de un contexto cristiano. Mis padres fueron cristianos. Recuerdo que mi papá siempre contaba la forma, cómo él había conocido a Jesús. Él me había dicho que lo había conocido en una cárcel. Sí, mi papá estaba preso. No era una muy buena persona. De hecho, había cometido bastantes errores. Estaba esclavo de la delincuencia, de las drogas, pero aún en ese momento y en ese lugar, él pudo tener un encuentro con Dios. El pecado provocó estragos en la vida de mi padre. Separándolo de su familia, separándolo de Dios mismo y viviendo una vida totalmente lejana y separada de las bendiciones que Dios podría tener para él. El pecado causa ese tipo de problemas y daños en la vida de las personas. Pero yo les quiero contar que no solamente mi padre necesitaba el perdón de Dios y un cambio de vida por las condiciones que él había desarrollado su vida, a lo mejor el esclavo de la delincuencia o de la droga, de las malas amistades, sino que un día yo me di cuenta que también necesitaba del Señor, también necesitaba tener un encuentro con Dios, así como lo había tenido mi padre. Y yo nunca fui ni delincuente ni drogadicto, de hecho nunca probé droga en mi vida, pero eso de haber nacido en un hogar cristiano a mí no me aseguró mi salvación ni mi reconciliación con Dios, sino que aunque había nacido en un hogar cristiano, yo necesitaba tener un encuentro con Dios. Y es así como a los 16 años, muy jovencito, pude tener mi encuentro con Dios, reconocer a Dios como mi Señor, como mi único Salvador, haber sentido ese día que era el pecador más terrible de este mundo y que necesitaba el amor y el perdón de Dios en mi vida. No era un drogadicto, no era un delincuente, pero sí era un pecador. Y yo te quiero decir que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, independientemente del contexto social que nos haya tocado vivir, independientemente de la clase social a la cual tú pertenezcas, el nivel de educación que tú puedas haber logrado en tu vida, si eres rico, si eres pobre, si eres educado, si a lo mejor no eres tan educado. Todos nosotros, todos los seres humanos, somos gente pecadora, que nos hemos equivocado, hemos fallado, no hemos dado la talla de lo que Dios se merece. Y eso nos ha hecho hombres y mujeres pecadoras, y ese pecado ha provocado que vivamos separados de Dios. Es así, amigos. El pecado es la mayor pandemia que este mundo está viviendo. Hoy día hemos conocido un poco más de pandemia gracias al COVID-19, que nos tiene en la casa, que nos tiene restringidos bajo cuarentenas, algunas obligatorias, otras opcionales. Pero hemos conocido que las pandemias son algo que son terribles para la humanidad, que nos desenfocan, que nos quitan nuestros hábitos de vida y que hoy día tenemos que
acostumbrarnos a vivir con un distanciamiento social, a dejar de visitarnos en casa. La pandemia del COVID-19 ha hecho varios cambios en nuestra vida. Y yo quiero decirte que el pecado actúa de forma similar. Cuando el pecado entra en nuestra vida, nosotros comenzamos a tener comportamientos diferentes. Hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, ni siquiera delante de nuestra propia familia. Y la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores. Independientemente la raza, la clase social, el nivel de creencia que tú tengas, todos nosotros necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque el resultado del pecado es la muerte espiritual y física. Y no solamente la muerte espiritual y física, sino que el pecado nos hace vivir separados de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios tiene planes de bienestar para nosotros? Que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero el pecado nos limita. El pecado nos hace vivir en cuarentena espiritual. Nos separa de Dios. Y no solamente 40 días o 2 semanas, sino toda una eternidad. Nosotros necesitamos que alguien pudiese reconciliarnos con nuestro Dios. Y ese es el plan de Dios que yo quiero explicar en unas pocas palabras en esta hora, de que nosotros podamos entender lo que Dios hizo por nosotros. ¿Sabes qué? Dios tiene atributos que son maravillosos. Uno de sus atributos es que Él es justo, que Él es bueno, que Él es un Dios bondadoso. Y en este atributo de justicia, Él quiere decir que no hay ni una injusticia en Él, que Él es un Dios plenamente justo y perfecto, es un Dios imparcial. Y por ningún motivo Dios tendría a una persona culpable por inocente. Por ningún motivo, porque Él es un Dios justo. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que el pecado en nosotros provoca la muerte espiritual y física. El resultado de haber pecado trae por consecuencia vivir separado de Dios, morir espiritual y físicamente. Eso quiere decir que un día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios y daremos cuenta por nuestros actos, por nuestras actitudes, independientemente de donde vivas, la clase social, el nivel económico, educacional que tú tengas. Algún día tú vas a tener, y yo también voy a tener que dar cuenta delante de Dios por mi forma de vivir. Mi pregunta es, ¿estamos preparados para ese día? ¿Qué cuenta le daremos a Dios de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, delante de un juez justo, que por ningún motivo tendrá por inocente al culpable? ¿Cómo probaré mi inocencia? ¿Cómo probaré delante de Dios que no soy culpable de todas las cosas malas que he hecho? Seguramente ninguno de nosotros podría declararse inocente delante de Dios, porque Dios es conocedor de todas las cosas. Es un Dios que es un juez justo. Y ese día el Señor pagará a cada uno según lo que hayamos hecho. Y la pregunta es, ¿qué pago Dios nos dará por lo que hemos hecho con nuestra vida? Una muy buena pregunta. Otro de los atributos de Dios es que Dios es bueno. Dios es justo, pero también es bueno. Y Él es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia para todos sus hijos. El problema es que, como Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no podría hacer borrón y cuenta nueva, o como dije en el comienzo de este mensaje, ¿por qué Dios no nos perdonó y simplemente se olvidó de todos los errores que habíamos cometido y listo? ¿Para qué hacer sufrir a Cristo? ¿Para qué matar a un hombre en la cruz del Calvario y que ese hombre pagara el precio de todos nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no solamente nos perdonó? Sería mucho más fácil. Yo no sé si te lo preguntaste algún día, pero yo sí me lo pregunté. Le dije, Señor, ¿por qué simplemente no me perdonaste y Jesús no hubiese muerto y nada estuviese pasado? ¿Por qué no solamente me perdonaste? Y es ahí donde la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Dios es un Dios justo. Él nunca tendrá por inocente al culpable. Y Juan Acuña, la persona que les habla, que he cometido muchos pecados en mi vida, el castigo de Juan era la separación eterna de Dios, la muerte espiritual y física. Y si Dios no hubiera ejecutado ese juicio sobre mi vida, Él no hubiese sido un Dios justo. Yo les quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pensarían ustedes de un juez
Imagínense este escenario. Hoy en la noche escuchamos una noticia donde nos dicen que han atrapado a un hombre que ha asesinado a sus hijos, que ha asesinado a su esposa, y la policía lo capturó y mañana tiene su juicio, o el próximo mes, cuando ustedes quieran, está el juicio. Y el día del juicio está toda la prensa pendiente de lo que el juez va a determinar frente a este hombre que ha cometido crímenes atroces matando a su propia familia. Imagínense este escenario, que estamos en el juicio y de pronto el juez libera a este hombre y dice: este hombre no es culpable de nada, no veo ningún problema en él, así que lo vamos a dejar en libertad. Y todo el mundo con la boca abierta diciendo: ¿qué pasó acá? Imagínense la conferencia de prensa de ese juez, cuando los periodistas le dijeron: pero ¿cómo se le ocurre a usted dejar a un hombre que asesinó a su esposa y a sus hijos en libertad? ¿Qué tipo de juez es usted? Y el juez contestara: es que me dio pena condenarlo, porque lo vi tan inocente que no pienso que sea una persona mala y lo dejé en libertad. ¿Qué diría la prensa de ese juez? ¿Qué diríamos nosotros de ese juez que dijo que este hombre era inocente? ¿Cómo se le ocurre declarar a un asesino de su propia familia un inocente? Nosotros diríamos: ese es un juez injusto. No es un juez bueno, es un juez injusto. Bueno, eso mismo pasaría con Dios si Él no juzgara nuestros pecados. Él sería un juez injusto. Él no puede pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser condenado. El pecado tiene que ser pagado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte espiritual y física. Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas, queridos amigos. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios no solamente es el juez de toda la humanidad y de todo el pecado producido por nosotros, que bien es cierto, Él lo va a juzgar y le va a dar su castigo a ese pecado, a nuestros pecados. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor Dios se bajó de su trono de justicia y dijo lo siguiente: Juan es pecador, ha cometido todos estos pecados, y el resultado de ese pecado es vivir separado de Dios por el resto de la eternidad y morir espiritual y físicamente. El precio de ese pecado tiene que ser pagado. No puede ser absuelto, porque si no, dejaría de ser Dios justo. Y como Dios es justo, hubo que pagar ese precio. Pero ese precio no lo pagué yo, chiquillos. Ese precio que tenía que pagar yo, la muerte espiritual y física y la separación eterna de Dios, no lo pagué yo. Dios se hizo hombre. Él bajó de su estrado de justicia y tomó mi lugar, y el lugar, esa cruz que era para mí, para pagar mi pecado, aunque no fui drogadicto, no fui delincuente y no me consideraba una persona mala, pero sí era pecador y había cometido muchos pecados que me avergonzarían, a lo mejor si se los contara. El Señor un día tomó mi vida y me dijo: Juan, ponte aquí al lado, yo voy a ir y pagar ese precio por ti, y no solamente por ti, sino por toda la humanidad. Por eso la Biblia dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Yo nunca le pedí a Dios que muriera por mí. Yo nunca le dije a Dios, ni de hecho ni siquiera tuve yo la iniciativa de buscar a Dios y arrepentirme de mis pecados. Fue Dios quien tuvo la iniciativa de buscarme, de perdonarme, de rescatarme de la separación eterna de Dios, de morir espiritual y físicamente. Fue Él quien me buscó a mí y no yo a Él. Por eso la Biblia dice que Dios nos ama, no porque nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Y Dios siempre ha tenido la intencionalidad de reconciliar al hombre consigo mismo a través de Jesucristo el Señor. ¿Acaso que cuando alguien no falla, si yo te fallara a ti, no sería lo obvio que yo me acercara a ti y te pidiera perdón y te dijera: ok, Pedro, me equivoqué, perdóname? Eso es lo que el ser humano debía haber hecho. Si nosotros fuimos los que pecamos, nosotros hemos sido los que nos hemos equivocado, nosotros deberíamos tener la intencionalidad, ¿cierto?, de acercarnos a Dios y decirle: Señor, perdóname porque yo fui el que me equivoqué. Pero en la historia de la humanidad no vemos eso. Vemos a un Dios bondadoso, a un Dios que, aunque no le pedimos que pagara nuestros pecados, Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, se bajó de ese trono de justicia, se puso en nuestro lugar y fue crucificado en la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre.
Él dejó su divinidad, Él dejó su esencia y se transformó en un ser humano para ir y pagar por nuestros pecados. Es por eso que la fe en Jesucristo nos hace salvos. Es por eso que creer en Jesucristo nos vuelve a acercar a Dios para disfrutar de los buenos planes que Él tiene para nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Cristo que resucitó entre medio de los muertos. Por eso celebramos cada domingo, no solamente en Semana Santa que Él haya resucitado, sino que cada domingo tenemos una reunión de celebración donde recordamos que mi vida sin Cristo no era nada y que ahora soy hijo de Dios, que soy perdonado, que soy amado, que tengo identidad, que Dios tiene planes de bienestar para mi vida. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y hermanos y queridos amigos, yo te quiero instar en este día que tú no rechaces el amor con el cual Dios te ha amado. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo ha muerto por nosotros. Quiero decirte en este día que Dios te ama. Que Dios te ama y no importa la condición de vida que tú tengas. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres bien educado, si eres profesional, si no lo eres, si eres drogadicto, si eres delincuente, si eres abogado. No importa, Dios te ama. Todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Todos necesitamos una nueva oportunidad en nuestra vida y Dios está dispuesto a darnos la oportunidad que necesitamos. Si hoy día yo tengo la valentía y el suficiente coraje de decirle: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por mis errores. Sé que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día para que yo tuviera una nueva oportunidad, un nuevo comienzo en mi vida. Si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, usted tiene la valentía en esta mañana de abrirle su corazón al Señor, yo quiero decirle que todo va a cambiar. Así como cambió en la vida de mi padre hace 35, 40 años atrás, siendo un delincuente y un drogadicto, Dios pudo rescatar su vida y hacer una persona de bien. Así como Dios pudo cambiar mi vida, que no fui ni delincuente, ni drogadicto, ni nada de eso, pero también fui un pecador, como todas las demás personas. Dios me ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo comienzo, y hoy día soy un hijo de Dios. Yo te quiero decir en este día que Dios tiene una oportunidad para ti, que aunque hayas pensado que todo terminó en tu vida, hoy día tienes que escuchar esta buena noticia, porque el Evangelio es una buena noticia. Dios te ama y Dios murió en la cruz para darte una nueva oportunidad a ti, para perdonar todos tus pecados, para que transformes tu vida en una nueva vida. Tú hoy tienes la oportunidad de ser un hijo o una hija del Señor. La Biblia dice: por fe somos salvos, por gracia somos salvos. Esto no es algo que hayamos merecido, por supuesto que no. Es el amor de Dios reflejado en un acto. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor es dar. El amor es dar. Dios no solamente nos ha dicho que nos ama con palabras, Él lo mostró, Él lo dio. Y hoy, mi querida familia, mis queridos amigos, Dios está esperando lo mismo. Si tú quieres recibir el perdón de Dios en tu corazón, tienes que dar ese corazón tuyo, abrirlo y permitirle a Dios que entre en tu vida y en tu corazón. Quizás, amigo o amiga, has tenido una vida muy dura, muy difícil, o a lo mejor en estos mismos momentos estás pasando por problemas tremendos, y no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra de parte del Señor. Dios te ama tal cual eres. Tal cual eres, Dios te ama. Y Dios siempre te ha amado y te seguirá amando, porque Dios es un buen Padre. Yo te quiero invitar en este día a que tú puedas abrirle tu corazón al Señor. Vamos a hacer una oración, y si tú consideras y quieres tomar una buena decisión, yo te invito a que tú le abras el corazón a Dios y puedes repetir esta oración conmigo, porque esta oración puede cambiar tu vida y puede marcar un antes y un después en la existencia de toda tu familia. Te invito a orar. Si tú no sabes orar, orar es conversar con Dios. Y si lo quieres hacer ahí en tu casa, en voz alta, lo puedes hacer. Si quieres solamente cerrar tus ojos y repetir esta oración en tu corazón, también lo puedes hacer, porque Dios te está mirando en este momento y Él va a escuchar cada palabra que salga de tu boca. Te invito a orar conmigo. Padre, te quiero
pedir en este día que tú perdones mis pecados y me hagas tu hijo. Reconozco que tú eres mi Señor. Reconozco que tú eres mi único Salvador y te necesito en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo y sinceramente quieres que el Señor entre en tu corazón, quiero decirte que en este mismo instante tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que ahora eres hijo de Dios. Y que nosotros como iglesia estaremos encantados de poder ayudarte. Por favor, si has hecho esta oración, escríbenos para saber de ti, para ayudarte, para que puedas crecer espiritualmente y puedas conocer a Dios de una mejor manera. Nosotros estaremos fascinados de poder ayudarte. Quiero terminar con otra oración por ustedes, por nuestra familia espiritual, por nuestra iglesia. Y crean, muchachos, crean, querida familia, que Dios tiene lo mejor para nosotros. Hoy es domingo de resurrección. Cristo resucitó. Su muerte en la cruz nos ha dado una nueva oportunidad y hoy día celebramos que Él vive. No tenemos un Dios que está muerto, nuestro Dios vive para la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por estos momentos que nos has dado de poder compartir este mensaje. Te pido, Señor, que tu precioso Espíritu Santo toques cada vida, cada corazón. Señor, cada familia que está en su casa escuchando esta palabra, disfrutando de esta reunión, pueda ser bendecida. Señor, toca los corazones en esta hora. Derrama tu espíritu de una forma sorprendente. Glorifica tu nombre en medio de nosotros. Y a todos los que han escuchado esta palabra, yo te pido que esta palabra sea como una espada que llegue hasta lo más profundo del corazón de todas las personas que puedan escuchar este mensaje y bendícele de una forma tremenda. Te doy gracias, Señor, porque tú vives y reinas para siempre. Y hoy estás vivo. Tú no estás muerto, tú estás vivo. Y por eso celebramos y adoramos tu nombre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les amo con todo mi corazón. Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida.